nuestra Biblia ahí en Lucas capítulo 7. Vamos a leer del verso 29 al 35. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice así, Lucas 7, verso 29 al 35. Dice de esta manera, dice: al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. ¿A qué, verso 31, a qué entonces compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos flauta y no bailaron. Entonces endenchas y no lloraron. Verso 33. ¿Por qué ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio? Verso 34. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón, bebedor de vino y amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Verso 35. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces, hermano, en la vez pasada, hace 8 días, veíamos el versículo 29 y el versículo 30, ¿verdad? Y entonces, este pasaje, hermano, es el que viene desde la conversación que está teniendo el Señor Jesús cuando los discípulos de Juan llegan al hacerle la pregunta que si él era el Mesías. Entonces, todo esto que hemos estado viendo en estas, creo que son 4 semanas, es la misma conversación que el Señor está teniendo con esta multitud. Y entonces, la vez pasada veíamos que no quisieron escuchar el mensaje, y la reacción que ellos tuvieron fue que no quisieron escuchar, que no recibieron el mensaje. En toda la predicación de la semana pasada se llamaba la reacción al mensaje del reino. Entonces veíamos que tuvieron una reacción positiva, una negación positiva, y un grupo tuvo una reacción positiva y otro grupo tuvo una reacción negativa. Entonces el punto es, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? ¿Verdad? Y tal vez uno dice: no, pues yo estoy del lado positivo, de los que reaccionan positivamente al mensaje. Pero esto no basta, hermano, con decir que respondemos positivamente, sino que esto se tiene que ver con una actitud. La escritura decía el mismo Juan, dice que demos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo fue que se vio la actitud positiva en el grupo que respondió positivamente al mensaje? Con una actitud. Ellos venían y se bautizaban al escuchar el mensaje del arrepentimiento. Y entonces, hermano, hoy entonces vamos a ver del verso 31 al verso 35. Y dice, pero los fariseos, verso 31. ¿Y a qué entonces compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos flautas y no bailaron. Entonces entonamos endenchas y no lloraron. ¿Por qué ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene demonios? Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, es un glotón y bebedor de vino y amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Verso 35. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces, hermano, en este pasaje es que de este pasaje es el que vamos a hablar el día de hoy. Y como les decía hace 8 días, este encuentro del Señor Jesús con este grupo
se da en un contexto o sí, en un contexto religioso. Israel o los fariseos y los intérpretes de la ley son personas muy religiosas. Ellos tienen su religión. Y en sí no es que la religión sea mala. Cuando nosotros nos predicen qué religión practicas, nosotros hicimos la religión cristiana porque predicamos a Cristo. Y no es malo tener una religión. Sino lo malo es cuando tienes una religión vacía. Que era lo que los fariseos tenían. Ellos tenían una religión vacía. Se escudaban detrás de una religión. Entonces, el escudarse detrás de una religión les impidió ver la revelación que se les estaba dando en ese momento, la revelación que estaba llegando a sus vidas. Porque ellos creían que por la religión que ellos practicaban, ellos llegaron a creer que ellos no necesitaban algo más. Para ellos su religión era muy importante, más importante que cualquier cosa, a tal grado que a causa de la religión rechazaron el mensaje de salvación que el Señor les había enviado a sus vidas. Cada vez que Dios habla al ser humano, responde, no existe, perdón, cada vez que Dios habla al ser humano, Él responde. No existen. Estoy en la semana pasada, perdón. Ahora sí. Uno de los mayores peligros espirituales no es la ausencia de religión, sino la religión sin conversión. El hombre caído no es neutral frente a Dios. Su problema no es meramente intelectual, sino moral y espiritual. La Escritura afirma que el pecado ha afectado el corazón humano de tal manera que aún expuesto a la verdad, el hombre resiste activamente a la voz de Dios. ¿Ven lo que hace la religiosidad en el ser humano? Pero esta religiosidad, hermano, entonces vamos a catalogar que la religión es una práctica igual que cualquier otro pecado. La religiosidad es una práctica al igual que cualquier otro pecado. Vendríamos a decir que la religiosidad es una obra de la carne, no la religión en sí, sino la religiosidad en la que el ser humano cae. Entonces, lo que el hombre quiere hacer es cubrir su pecado con la religiosidad. La Escritura afirma que el pecado ha afectado el corazón humano de tal manera que aún expuesto a la verdad, el hombre resiste activamente a la voz de Dios. Mire, dice Romanos 8:7, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero vamos a leer todo el versículo. Vamos a leer desde el 7. 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ve entonces, hermano, el practicar la religión. Aquí Pablo está hablando de un grupo, dice la mente puesta en la carne, de un grupo que tiene su mentalidad puesta en las obras de la carne. Entonces dice que este grupo de personas no pueden obedecer la ley, no pueden sujetarse a la ley, y luego dice que ni siquiera quieren. Entonces, hermano, este mismo estado es el mismo estado en el que el grupo a los que el Señor está hablando es la misma condición. No quisieron someterse al mensaje que están escuchando. Entonces, en Lucas 7, el Señor Jesús no se dirige a paganos e ignorantes, sino a una generación profundamente religiosa, conocedora de la ley
y de los profetas, pero, pero endurecida en su corazón. Esta generación oyó, pero no quiso oír. Por eso así se llama el título. No quisieron oír el mensaje. ¿A qué? Porque, ¿qué les impidió oír el mensaje, hermano? Su religiosidad. Su religiosidad. Esto fue lo que a ellos no les permitió escuchar el mensaje. Eran hombres celosos de su religión. Eran hombres celosos de sus tradiciones, de sus costumbres. Estaba leyendo, hermano, cuando estaba preparando, estaba leyendo, y el último de los profetas es Malaquías. Entonces Malaquías fue contemporáneo de Esdras, bueno, un poquito antes, pero fue el último de los profetas que habló Israel. Entonces Nehemías, ¿quién fue Nehemías? No me acuerdo quién era el sacerdote, si Nehemías o Esdras. Pero fueron contemporáneos Esdras y Nehemías. Entonces, los sacerdotes últimos del Antiguo Testamento, es que no recuerdo, no recuerdo si fue Esdras o Nehemías, pero fue estos personajes. Pero no, pero a lo que voy es que no hay estas reglas que vemos cuando aparecen ya se puede decir este nuevo orden de sacerdocio que aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sino que ya las costumbres son totalmente diferentes. Y entonces ellos defienden sus costumbres, sus tradiciones, aún más que la ley. Y entonces al ellos tener esta religiosidad, como les decía, esto es lo que les impide escuchar el mensaje del Evangelio. La religiosidad sin arrepentimiento es una manifestación de la incredulidad del corazón humano, que rechaza el mensaje de Dios sin importar el mensajero. Porque el problema fundamental del hombre es su pecado arraigado en el corazón. Entonces, hermano, habiendo dicho esto, vamos a ver 3 puntos principales de este mensaje. El uno va a ser el carácter espiritual de una generación incrédula y religiosa. El segundo va a ser la expresión histórica de una incredulidad del corazón. Y el tercero va a ser la victoria final de la sabiduría de Dios sobre la incredulidad. Entonces vamos a ir por el primer punto. Vamos a ir por el primer punto. El carácter espiritual de una generación religiosa. Dice verso 31 y 32. ¿A qué entonces compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Pregunta el Señor Jesús. Son semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas y se llaman unos a otros y dicen, y les tocamos flauta y no bailaron. Entonamos endechas y no lloraron. Entonces, hermano, lo primero que el Señor Jesús hace cuando se enfrenta a estas personas, lo hace con una pregunta acusatoria. La pregunta que el Señor está haciendo es una pregunta acusatoria y le dice, ¿con qué voy a comparar esta generación? Y entonces, hermano, el Señor Jesús los compara les hace una comparación. Dice verso 31. Entonces, ¿a qué entonces compararía a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Entonces, hermano, la pregunta que el Señor está haciendo no es cualquier pregunta, como les decía.
es una pregunta que los está acusando. Dice, no es una pregunta para obtener información, sino una acusación que expone el estado moral de sus oyentes. Cada vez que Jesús... Me moví. Cada vez que Jesús habla de esta generación, lo hace en términos negativos. Una generación que rechaza la revelación, aunque vive rodeada de ella. Esta generación, hermano, les decía al principio, es una generación muy religiosa. Y a causa de su religiosidad, está rechazando la revelación que les está llegando en ese momento. La revelación hermano, que les está llegando. Primero han rechazado a Juan el Bautista. No recibieron el mensaje de Juan. Y ahora están frente al Hijo de Dios. Pero toman la misma actitud frente al Señor Jesús. La misma actitud que tuvieron frente a Juan, ahora la están teniendo frente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, dice, ¿a qué pues comparo a esta generación? El Señor, viendo la actitud que ellos están teniendo, les dice, les pregunta, y les dice, ¿con qué los voy a comparar? Y entonces el Señor Jesús cita una parábola. Es una parábola, hermano, de unos niños caprichosos. No sé si usted cuando era niño tenía niños caprichosos que a veces que si no jugaban lo que ellos si no jugaban lo que ellos querían jugar, ellos no jugaban. ¿Ah? Si no jugaban, no querían jugar. Entonces, hermano, el ejemplo que el Señor está poniendo es este. Entonces, este ejemplo el Señor Jesús lo toma de la ciudad, porque en la ciudad los fúnebres marchaban por la ciudad, y cuando iban con un funeral, o cuando iban a alguien a sepultar, se tocaba un tipo de canción, o un tipo de música. Esa es ¿cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo es la palabra? ¿Qué? La endecha, sin N, ¿verdad? Endecha. Entonces tocaban este tipo de músicas y todos los que iban acompañando al difunto iban llorando detrás del féretro del difunto. O cuando se hacía una boda, iba el novio y la novia, y entonces se tocaba un tipo de música, dice que tocaban flauta y todos iban bailando detrás del novio. Entonces se dice que los niños de los vendedores que vendían en las calles se juntaban el grupito de niños y copiaban este juego. Y copiaban el juego y ellos empezaban a jugar como que iban a enterrar a un muerto, o empezaban a jugar como que alguien se iba casando y hacían lo mismo. Y entonces por eso es como los niños que le decían, tocamos, pero ustedes no quieren bailar. Hicimos endecha y ustedes no quieren llorar. Son niños que no responden a nada. Que son indiferentes, ya sea la endecha o ya sea la música de flauta. Entonces el Señor Jesús dice, ustedes son semejantes a esto. Y entonces sigue diciendo, toca flauta de boda y no se alegran. Toca endecha, funeral y no lloran. La paradoja revela una verdad profunda. ¿Cuál es esta verdad? ¿Sabe qué verdad revela esta parábola que el Señor está poniendo en este momento? Revela el corazón regenerado, revela el corazón no regenerado espiritualmente e insensible, que no responde a nada.
Entonces, hermano, aquí el Señor les está diciendo, ustedes tienen un corazón no regenerado, espiritualmente insensible, no responden a ninguna emoción, se podría decir, si lo decimos de esta manera. ¿Por qué, hermano? Porque, le vuelvo a decir, ellos tenían su religiosidad. Ellos tenían su religión y entonces ellos creían que ellos no necesitaban nada más. Y no hay, hermano, peor cosa que una persona caiga en ese estado. Gracias. Ay, me la dio en fría, era un té con limón. No hay peor cosa que una persona caiga en ese estado, pensar que no necesita nada. Entonces, hermano, ellos estaban en esta actitud. Entonces volvemos a, mira, aquí dice Romanos 3:11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque se cae en esta actitud. Ellos no quisieron entender. Vieron el mensaje, escucharon el mensaje, pero no entendieron. Al igual que las personas a las cuales está describiendo Romanos capítulo 3. Dice Pablo, el apóstol Pablo dice, cuando está describiendo a este grupo de personas en Romanos 3, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es la misma actitud que tenía este grupo religioso. No quisieron entender. No quisieron buscar a Dios porque supuestamente ellos ya lo tenían. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos a Abraham por padre. Y por eso Juan en una ocasión le dice, no se confíen. Aún Dios puede levantar a hijos de estas piedras. Entonces, hermano, el tener una religión no te garantiza nada. O no nos garantiza nada. Mire cómo describe Jeremías a este pueblo. Oigan a Jeremías 5:21, dice, oigan ahora esto, pueblo necio e insensible, que tiene ojos y no ve, tienen oídos y no oye. A este pueblo es al que Dios está dirigiendo estas palabras. Un pueblo necio e insensible que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Esta generación no carecía de información, hermano, sino de vida espiritual. Su religión extrema servía como refugio para cubrir su obstinación interna. Entonces, hermano, hace 8 días les hablaba de un punto. Les hablaba el peligro de la religiosidad. El peligro de la religiosidad. Entonces, volverse una persona extremadamente religiosa conlleva un peligro. Porque hay personas que confían más en su religión que en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. A veces uno habla con las personas y les expones el mensaje. ¿Y qué es lo que te dicen? No, ya tengo mi religión. ¿Verdad que sí? Pero el punto no es si tienes una religión o hacia dónde te está conduciendo esa religión. Hacia dónde te está llevando la religión que estás practicando. Mire a dónde condujo la religión a este pueblo. Pueblo necio
e insensible. A este punto llevó la religiosidad a este grupo a los cuales el Señor se está dirigiendo. Mire, dice Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire, entonces quiero compartirle esto. Escuche. Cuando el Señor utiliza la expresión esta generación, no está limitada a señalar únicamente a las personas que viven en su tiempo histórico inmediato. Más bien, emplea el término para describir un grupo específico de personas caracterizadas por una actitud espiritual persistente. No se trata de una generación definida por la cronología, sino por el estado del corazón. Entonces, hermano, quiere decir que este grupo de personas lo ha habido en todo el tiempo. No es específicamente, claro que las personas que el Señor se está dirigiendo entran dentro de este grupo, pero no es solamente dirigido a este grupo, sino que este grupo ha existido a lo largo del tiempo. Entonces, mire, volvemos un poquito para atrás. Ahorita leímos Jeremías 5:21. ¿Sabe que Jeremías vivió, creo que son cerca de 600 años, cerca de 600 años antes de esto? Y este pueblo ya es un pueblo necio e insensible. Entonces, hermano, la dureza de corazón no es a una época señalada, sino a un grupo que existe a lo largo del tiempo. Y lo vemos en la actualidad. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, después que el Señor Jesús ha descrito el carácter interno de esta generación, el Señor ahora muestra cómo esa condición del Señor se manifiesta históricamente en su trato con el mensaje de Dios. Ya es históricamente. O sea, que este comportamiento que tuvieron estos judíos e intérpretes de la ley no fue exclusivo de ellos, sino que es algo que se ha venido repitiendo históricamente. A la actualidad hay personas que actuamos de esa manera, se puede decir. Me meto dentro de ese grupo si usted quiere. Entonces vamos por el punto número 2. La expresión histórica de la incredulidad del corazón. Dice Lucas 7:33. Porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino. Ustedes dicen, tiene un demonio. Verso 34. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudador de impuestos y de pecadores. Entonces la incredulidad no es pasiva siempre. La incredulidad no es pasiva. Siempre se expresa. El problema no es el mensaje, sino el problema no es el mensajero, sino el mensaje. Para destruir el mensaje, el corazón incrédulo intenta destruir al mensajero. Y esto, hermano, en Israel lo vimos. Cada vez que Dios enviaba mensajeros, ¿qué era lo que hacía Israel? Dice que los apedreaba. ¿Por qué? Porque sabían que matando al mensajero iban a terminar con el mensaje. Y es lo que Satanás siempre ha querido hacer. Terminar con el mensajero, porque sabe que terminando con el mensajero, se termina el mensaje. Y entonces, hermano, por eso es que usted ve, hoy en día, por eso es que usted ve todo. Usted sale allá afuera a las redes sociales, hermano,
Y usted va a ver una cantidad de personas falsas. ¿Sabe por qué? Porque lo que ha hecho Satanás es destruir el mensajero. ¿Para qué? Porque destruyendo al mensajero, destruye el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que hace con estas personas? Estas personas distorsionan la mente del mensajero, distorsiona el corazón del mensajero, y ahora, ¿qué es lo que sale de la boca de estos mensajeros? Mensajes distorsionados. Cambian el mensaje. Entonces, por eso, la incredulidad no es pasiva, siempre se expresa. El problema no es el mensajero, sino el mensaje. Pero para destruir el mensaje, el corazón incrédulo intenta destruir al mensajero. Verso 33. Juan el Bautista, el rechazo al llamado al arrepentimiento. Aquí está, inciso A. Juan vino con un carácter austero, un mensaje directo de arrepentimiento y juicio. No comía pan común, no bebía vino. Su vida era una denuncia viva contra el pecado. Cada vez que Juan hablaba, hermano, ¿cuál era el mensaje de Juan al Bautista? Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero como Juan vivía una vida austera, hermano, se vestía con pieles de camello, comía langostas y de postre se echaba 1 litro de miel silvestre. Pero su mensaje, hermano, era severo en contra del pecado. Su mensaje era severo en contra del pecado. ¿Y sabe cuál fue al ver los escribas e intérpretes de la ley y los fariseos, al ver la actitud de Juan, o al ver el comportamiento que Juan tenía, ¿sabe cuál fue la conclusión que sacaron estas personas? Tiene demonios. Está endemoniado. Entonces, hermano, cuando hay un corazón cubierto, en vez de nosotros aceptar nuestra actitud o aceptar nuestra condición, ¿sabe qué? Le vamos a echar la culpa al predicador. Le vamos a echar la culpa al predicador. Mire, le voy a contar una historia, un testimonio, pero no lo voy a andar diciendo por ahí. Pero hace algunos añitos atrás, hermano, vivimos una situación, o tuvimos la experiencia de ver un hombre, un ministro del Señor, cometer cierto error. Y está, hermano, y equivocarse es de humanos. Todo ser humano se equivoca. No, es pecado equivocarse, pero te arrepientes y el Señor te restaura, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, es de humanos equivocarse. Estamos en la carne, como no somos perfectos, cometemos errores. Pero el problema es cuando no reconocemos que nos equivocamos. Entonces le hablaba de este personaje hace algunos años. Esta persona cometió un error. ¿Y sabe qué? Y en vez de reconocer y agarrar el micrófono y pararse frente a su congregación y decirles, hermanos, cometí un error, discúlpenme, me equivoqué, la regué. ¿Sabe qué agarró, hermano? Le echó la culpa a los demás. Entonces, hermano, acusó que calumniadores, que rebeldes. Y hermano, ¿por qué? Porque hay un problema en el corazón de orgullo. Y muchas veces queremos hacerle creer a la gente que no nos equivocamos, que somos casi una aureola en la cabeza. Entonces, hermano, este pueblo hace lo mismo. En vez de reconocer su condición, dice, no, este cuate está bien endemoniado. Está bien endemoniado. Y quiere destruir el mensajero, antes de aceptar el mensaje. Aquí se manifiesta un principio bíblico constante.
Cuando el corazón no quiere arrepentirse, acusa al mensajero para justificar su rechazo al mensaje. Escuché otra vez, lo voy a ver. Cuando el corazón no quiere arrepentirse cuando el corazón no quiere arrepentirse, acusa al mensajero para justificar su rechazo al mensaje. Entonces, hermano, cuando viene el mensaje, ¿cuál es nuestra actitud que estamos tomando en ese momento? Dice Hechos 7:50. ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres. ¿Así han hecho ustedes? Perdón, ¿así también hacen ustedes? Les enviaron el mensaje, pero vean lo que hicieron con el mensajero. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. ¿Ve lo que hicieron estas personas cuando vino el mensaje? Dice, ellos mataron a los que antes habían anunciado. Vamos a leer desde el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Querían acabar con el mensaje en vez de tratar de cambiar el corazón. Y dice, ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, pero escuche, mataron a los profetas, mataron a los mensajeros, el cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Entonces mataron a los profetas que anunciaban a Jesús. Ahora cuando el Señor Jesús llega, ¿sabe qué hacen? Lo mismo, los matan. Pero eso, hermano, este es el peligro de la religiosidad. Caer en una religión vacía, hermano. Tenemos que tener cuidado. No vivir una religiosidad, sino dentro de esta religión, hermano, vivir una espiritualidad verdadera. Entonces, el problema no era el problema no era la severidad de Juan, sino la ofensiva santidad de su mensaje. La luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Ese es el problema. Que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Y estamos, hermano, y como le decía hace rato, y este grupo de personas no son personas que desconozcan la ley, son personas conocedoras de la ley. Entonces tengamos cuidado con la religiosidad, porque podemos caer en esa misma actitud, amar más las tinieblas que la luz. Inciso B. Jesús, el rechazo de la gracia revelada. Verso 34. Luego vino Jesús, él comía y bebía y se acercaba a pecadores, no para probar su pecado, sino para llamarlos al arrepentimiento. Bueno, eso no dice el verso, ¿verdad? Pero esto es lo que hacía Jesús. Comía y bebía y se acercaba a pecadores. Fue de lo que lo acusaron. ¿Quién es este glotón? Juan no come, no bebe. Ahora viene Jesús, come, se va con los recaudadores y los pecadores, come con ellos, bebe con ellos. ¿Y sabe qué? Ahora no les parece que
lo correcto que está haciendo Jesús. Cuando antes habían acusado a Juan de que no, que era un hombre separado de todo esto, ahora están acusando a Jesús de lo contrario. Come y bebe. La acusación ahora es opuesta. Comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, hermano, no hay una incongruencia en la actitud de estas personas. Entonces, esto quiere decir que a la gente, hermano, nunca se le va a dar gusto. Si estás gordo, porque estás gordo. Si estás flaco, porque estás flaco. Algo tiene problemas. Mira cómo anda de flaco ya. Y si está gordo, ha de estar enfermo, de seguro ya de tener... Pero acaso, hermano, por eso comamos y bebamos con mañana. Entonces, hermano, pero algo que tenemos que entender es que este tipo de personas, lo que los lleva a esa actitud, volvemos al punto, es su religiosidad. Y su religiosidad les impidió no oír el mensaje. No quisieron oír. La inconsistencia es evidente. Juan fue rechazado por su austeridad. Jesús fue rechazado por su misericordia. Esto demuestra que el problema nunca fue el estilo del mensaje, sino la incredulidad del corazón. Esto demuestra que el problema nunca fue el estilo del mensaje, sino la incredulidad del corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. El corazón rebelde siempre se excusa. Tocamos flauta y no os alegrasteis. Cantamos en dencha y no llorasteis. ¿Qué quieren entonces? Entonces, como el Señor Jesús le dice, entonces, ¿qué quieren? Vino Juan y no come, no bebe. Vengo yo, como y bebo y me junto con las demás personas y me acusan de glotón y de bebedor. ¿Qué es lo que queremos entonces? ¿Qué queremos, hermano? Una reflexión, hermano. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en el Evangelio? Que satisfagan nuestras intenciones, nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿Qué es lo que estamos buscando en el Evangelio? ¿O verdaderamente estamos buscando el mensaje vivo del Evangelio? Así como el mensaje que predicaba Juan y el Señor Jesús. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El corazón es engañoso más que todas las cosas. El corazón rebelde siempre se excusa. Tocamos flauta y no os alegrasteis. Cantamos en decha y no llorasteis. Dice Hechos 7:51. Siempre resisten al Espíritu Santo. Siempre resisten al Espíritu Santo. Les hacemos esto, no quieren. Les hacemos acá, no quieren. ¿Sabe cuál es el problema? El corazón. El problema es el corazón entonces. Dice Pablo, dice en Hechos 7:51, perdón. Siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, hermano, ante este rechazo continuo, podría parecer que el plan de Dios fracasa, pero Jesús concluye con una afirmación gloriosa sobre la victoria divina. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. La victoria final de la sabiduría de Dios. Verso 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Veamos hace 8 días el versículo 29
que dice que los recaudadores de impuestos y los, y los, y, y los pecadores, dice que estos justificaron a Dios. Entonces, en este verso vemos lo mismo. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y esta palabra justificada, hermano, quiere decir que es reivindicada por los que han creído en el Evangelio. Por aquellas personas que sí recibieron el mensaje del Evangelio. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. A pesar de la incredulidad de la persistencia, la sabiduría de Dios triunfa. El Evangelio será aprobado como verdadero por los frutos que producen aquellos a quienes Dios concede fe. Aquí resplandece la doctrina de la gracia eficaz, hermano. Estas personas en su religiosidad rechazaron el mensaje. Ellos tenían su religión. ¿Quiénes fueron? Si volvemos al versículo 29 y versículo 30, ¿quiénes fueron los que recibieron el mensaje que dice el Señor Jesús? Los recaudadores de impuestos, los despreciados, los que nadie quería. Pero esas personas que nadie quería son las que Dios escogió para que recibieran el mensaje del Evangelio. Los pecadores. Los pecadores que a todos aborrecían, que todos los veían de lejos porque decían, no, ese es pecador, no te juntes con aquel, es un rebelde, ya no tiene cobertura. Perdón, se me salió. No te juntes con él. Mas, sin embargo, hermano, estos fueron los que recibieron el mensaje del Evangelio. Vea cómo dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, ¿quiénes fueron los que vinieron a Jesús? ¿Sabe qué? Los que fueron enviados por el Padre. Y no sé si ahí estabas tú. Va a depender, hermano. Yo no puedo decir quién sí y quién no. Porque yo no conozco su corazón de ustedes. Solo ustedes en su corazón, ustedes saben que sí son o que no son. ¿Cuál es tu actitud que tomas frente al mensaje del Evangelio? ¿Cuál es tu actitud que tomas frente a la presencia del Señor? La incredulidad es ruidosa pero no victoriosa. La fe en Cristo es la verdadera sabiduría. La fe en Cristo es la verdadera sabiduría. Vea cómo dice 1 Corintios 1, 23 y 24. 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto. O sea, para las personas religiosas, hermano, que le digan que Jesús murió en la cruz para salvarnos, ¿sabe qué resulta para ellos? Un insulto. Un insulto. Su religiosidad no les permitió ver su condición y que por esa condición el Hijo de Dios estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y por eso para ellos esto es un insulto. Pero escuche, y para los que no son judíos es una tontería. Verso 24. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios se ha manifestado su poder, su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Pero ¿para quiénes, hermano? En cambio, para los que fueron, ¿qué? Elegidos. Para los que fuimos elegidos por Dios. Para esto, hermano. Estos son los hijos de la sabiduría. Los hijos de Dios. Los que reivindicamos, hermano, el mensaje del Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿en qué grupo estás tú? ¿En qué grupo estoy yo?
¿En qué grupo estamos? ¿Qué significa la sabiduría es justificada? La palabra, hermano, que se utiliza aquí dice, no significa hacer justo, sino declara justa, vindicar y demostrar que algo es correcto. Demostrar que algo es correcto. Entonces, ¿por qué respondimos tú y yo al mensaje del Evangelio, hermano? Porque creímos y entendimos que era verdad, que el mensaje era verdadero, que era vivo, que era eficaz y que el Evangelio era suficiente para nuestra salvación. La sabiduría no necesita ser salvada, sino probada como verdadera. Jesús está diciendo, la sabiduría de Dios se demuestra correcta por sus resultados. ¿Está teniendo resultados en usted la sabiduría de Dios? Pregunta. ¿Cuáles son los resultados que está dando la sabiduría de Dios en nuestras vidas? Les decía hace 8 días. Se tiene que evidenciar. Se tienen que evidenciar los frutos de la sabiduría en nuestras vidas. ¿Qué es la sabiduría? En Lucas 7 la sabiduría se manifiesta en el plan soberano de Dios, expresado de 2 maneras. Autenticidad en el llamado, en el arrepentimiento. ¿Escuchó? La sabiduría se manifiesta en el plan soberano de Dios, expresada en 2 maneras. 1, Juan el Bautista, el llamado al arrepentimiento. Y 2, gracia, cercanía con pecadores y anunciándoles el reino. Pero hermano, volvemos a lo mismo. Pero estas personas criticaron ambos extremos. Uno tiene demonios y el otro es un comilón. El problema no era el problema no era el método, sino el corazón de las personas. Ahora, ¿quiénes son sus hijos? Inciso C. ¿Quiénes son sus hijos? Cuando Jesús dice sus hijos, se refiere a los verdaderos receptores del mensaje. Aquí entramos nosotros. ¿Quiénes son sus hijos de la sabiduría? De la que habla el versículo 35. Los verdaderos receptores del mensaje, aquellos que recibimos el mensaje del Evangelio. Nos convertimos en hijos. ¿Qué dice Juan? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, ¿qué les aconteció a los que le recibieron? Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. En esto consiste, hermano, los verdaderos receptores del mensaje del Evangelio. Aquellos no quisieron oír a causa de su religiosidad. Y no sé si tú antes de venir al Evangelio tenías una religión, practicabas alguna secta, pero el mensaje del Evangelio llegó y te abrió el entendimiento. El mensaje del Evangelio llegó y nos abrió el entendimiento y pudimos entender a través del mensaje que éramos pecadores, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero no es hasta que el Hijo de Dios no se manifestó a nuestras vidas. ¿Y sabe por qué fue esto? Por la pura gracia y la misericordia de Dios. Porque bien, usted y yo podríamos haber estado en el grupo de los que no quisieron oír. De esos que eran insensatos, necios, que siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Bien pudimos haber estado en ese grupo, pero por la misericordia de Dios es que tú y yo estamos aquí. Es que dice Filipenses que es Dios quien produce el querer como el hacer.
Entonces, hermano, debemos estar agradecidos con el Señor por haber sido del grupo que sí recibió el mensaje del Evangelio. Entonces, los verdaderos Jesús cuando dice sus hijos, se refiere a los verdaderos receptores del mensaje. Escuche, los que se arrepienten, los que creen y los que dan fruto. Otra vez, los que se arrepienten, los que creen y los que dan fruto. Estos son los hijos de la sabiduría. No son los fariseos orgullosos, sino pecadores arrepentidos, publicanos arrepentidos, gente transformada por la gracia. Estos son los hijos de la sabiduría. Los hijos son la evidencia viva de que la sabiduría de Dios es correcta. No sé, hermano, estos hombres no supieron reconocer al Mesías a causa de su incredulidad, a causa de su religiosidad. Mas, sin embargo, usted y yo estamos aquí. El peligro no es oír poco, sino oír mucho y no creer. Esta generación oyó a Juan, oyó a Jesús, pero no quisieron oír. En otras palabras, se expusieron al mensaje de Juan. Escucharon predicar a Juan, no sé cuánto tiempo lo hayan estado escuchando. Escucharon al Señor Jesús por alrededor de 3 años que el Señor Jesús estuvo ejerciendo su ministerio. Escuchaban sus mensajes, escuchaban sus enseñanzas, escuchaban sus predicaciones, pero ¿sabe qué? No quisieron oír. No quisieron oír. Y termino con esto, hermano. El mismo versículo que terminé leyendo hace 8 días. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Seamos personas, hermano, receptoras del mensaje del Evangelio. No endurezcamos el corazón. No caigamos en la actitud, hermano. No caigamos en la religiosidad en la cual había caído este pueblo. Que a causa de su religiosidad rechazaron el mensaje y rechazaron al mensajero que era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Démosle gracias al Señor.